La historia detrás del Mesías. Capítulo 9. El secuestro de Yeshua. Parte primera. Jesucristo, el Logos. Iniciamos esta serie con el propósito de presentar el contexto real que surge varias generaciones antes de Yeshua y que llevó finalmente a los cristianos a interpretar su vida y mensaje con una mente condicionada a factores sociales propios de la cultura no judía, donde la figura del Nazareno fue vista y explicada 100, 200, 300 y 400 años después de su muerte. Entre otras cosas, en los capítulos pasados hemos intentado dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el Yeshua del cual hablamos y el Jesús cristiano que surge después en los concilios ecuménicos varios siglos después de Yeshua? ¿Cómo Yeshua fue transformado del profeta judío de corte o estilo apocalíptico con una misión mesiánica al Jesús cristiano? ¿Cómo fue transformado en un Dios de Dios, en luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado pero no creado de una misma sustancia, con el Padre como reza en el concilio de Nicea? ¿Cómo Yeshua fue transformado de niño judío, circuncidado al 8º día, con padres judíos, con hermanos y hermanas judías de la dinastía de David, en niño Dios, creador de todas las cosas por obra del Espíritu, que se encarnó en la Virgen María, la cual es Madre de Dios e intercede por todos nosotros, según la tradición popular? ¿Cómo de profeta judío con una misión y con una responsabilidad mesiánica fue convertido luego en una divinidad, en un ser divino, como lo enseñan los concilios católicos? ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Y qué podemos hacer para rescatar al verdadero Yeshua del creado y fabricado por interpretaciones erradas y traerlo de vuelta donde pertenece al pueblo de Israel y mostrarlo de nuevo como el auténtico Mesías judío que todos deben conocer? Académicamente hablando, no existe documento antiguo judío encontrado a la fecha, ni los masoretas que conocemos, ni los helenizados evangelios, ni los escritos de Flavio Josefo, ni la Mizvá, mandamientos, ni el Talmud, ni siquiera los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, Qumrán, que nos revelen de forma más completa la naturaleza del fariseísmo del primer siglo, como los tenemos en los escritos del rabino Saúl de Tarso, fariseo, hijo de fariseo, como él mismo decía en una de sus cartas. A lo largo de esta serie hemos visto cómo hubo enseñanzas manipuladas, torcidas, corrompidas en el judaísmo que enseñó Yeshua y cómo fueron esas malas interpretaciones las que desviaron su enseñanza original. Aconteció que esas interpretaciones no judías de la vida y dichos de Yeshua afectó significativamente la manera como los cristianos del siglo II, III, incluso el IV, editaron, interpretaron y transmitieron los escritos como ahora lo conocemos popularmente como Nuevo Testamento. Y muchas de esas ediciones no respondían necesariamente a la fidelidad de las enseñanzas orales recibidas de una fuente judía autorizada, sino a comentarios e interpretaciones que fueron añadidas por los cristianos por evidentes consideraciones teológicas, con lo que llegó a comprometer la credibilidad y teología del Nuevo Testamento. Quiere decir
que mientras el mensaje se mantuvo dentro del círculo apostólico y dentro de las fronteras teológicas y geográficas de Israel, históricamente hablando, nos vamos encontrando una interpretación de Yeshua y de sus enseñanzas que están en línea con la Torá, los profetas y el judaísmo. Pero en la misma medida en que la figura de Yeshua y su mensaje trascienden las fronteras teológicas y geográficas seguras de Judea y de los apóstoles judíos, las cosas comienzan a interpretarse de modo diferente, por cuanto los no judíos utilizaron un lenguaje, mentalidad y cosmovisión distinta a la mentalidad, lenguaje, cosmovisión y teología judía que usaba Yeshua. Cuando se cambia el lenguaje, se cambian los conceptos y se altera el mensaje original del mensaje, dando como resultado una teología que ya no es judía, sino que además, la mayoría de las veces, es extraña al pensamiento judío de Yeshua. Es decir, Yeshua fue sacado de su matriz judía y poco a poco va siendo malinterpretado cada vez más y más, fuera de la cosmovisión judía, y cada vez va teniendo menos en cuenta su raíz judía. El resultado de este proceso fue la creación de un Mesías cristiano que eventualmente, y como sucedió en Nicea, fue transformado en una divinidad absoluta, Dios de Dios, luz de luz, consustancial con el Padre, verdadero Dios de verdadero Dios. Ese pensamiento siguió desarrollándose hasta que se transforma en los que se conoce popularmente como la teología de la Trinidad, Dios en tres personas. Es decir, el Padre es una persona divina, Dios, pero no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Y también el Hijo es una persona divina, Dios, pero tampoco es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es otra persona divina más, es decir, Dios, pero no es el Padre ni tampoco es el Hijo. De estos surgen tres personas divinas que son consustanciales, pero al mismo tiempo diferentes. Pero este pensamiento siguió desarrollándose hasta que surge la idea que Jesús, siendo Dios, consecuentemente entonces María que dio a luz a Dios, por lo tanto, ella es la Madre de Dios. Jesús no tenía ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre, en absoluto. Ni María sabe que su hijo ha sido concebido virginalmente, ni nada de eso. Todas esas historias de los inicios de los evangelios son añadidas posteriormente a los evangelios mismos. Y si María es la Madre de Dios, entonces puede ser corredentora. Y si es corredentora, fue preservada del pecado. Y si fue preservada, no solamente nació sin pecado, subió al cielo inmaculada. Y si subió al cielo, entonces puede recibir de los seres humanos oraciones, intercesiones, y puede interceder por los pecadores. Entonces, de ahí, nada más natural para ellos que darle el culto a María, es decir, tener cuidado de ella, como hacían los paganos en el culto a sus dioses. Y ese pensamiento se sigue desarrollando más todavía hasta que llega el punto en el que llega el tema de la beatificación de los santos y el culto a los santos. Es decir, que de todo esto surge y culmina con el respaldo del Imperio Romano un fenómeno llamado cristianismo, que no es para nada lo que Yeshua enseñó, ni lo que los apóstoles originarios aprendieron y posteriormente enseñaron. Tenemos que saber que lo que popularmente conocemos como cristianismo no siempre fue así. El tema de la divinidad de Yeshua
es algo que surge y no es algo que se recibe de la tradición. El mensaje cristiano no es hebreo. No tenemos más información sobre Jesús fidedigna que la que nos dicen los evangelios, leídos críticamente con nuestro conocimiento del judaísmo de la época. Todo lo tenemos que sacar de la crítica evangélica. Y ese pensamiento se sigue desarrollando más todavía hasta que llega el punto en el que llega el tema de la beatificación de los santos y el culto a los santos. Es decir, que de todo esto surge y culmina con el respaldo del Imperio Romano un fenómeno llamado cristianismo que no es para nada lo que Jesús enseñó, ni lo que los apóstoles originarios aprendieron y posteriormente enseñaron. Tenemos que saber que lo que popularmente conocemos como cristianismo no siempre fue así. El tema de la divinidad de Yeshua es algo que surge y no es algo que se recibe de la tradición. Este fenómeno no surge de la nada, sino que fue un proceso que duró muchos años de reinterpretaciones y conflictos internos, incluso de persecuciones y competencias sectarias, hasta que la secta cristiana más fuerte logra el respaldo político del emperador, quien legalmente establece esa rama como aprobada, junto con las demás del imperio. Y de ahí surge el cristianismo ahora legitimado y poco tiempo después adoptado como única religión oficial y universal por el Imperio Romano. Con la legalización de la secta cristiana ganadora, se imponen sus principios y sus creencias sobre las demás. Y esa imposición se vende al mundo como la ortodoxia cristiana. Y todos los demás que no compartan esas creencias y o dogmas se convierten en herejes o hermanos separados. Una vez centralizado el poder, el grupo ganador, coincidencialmente asociado con el obispado de Roma, desemboca en lo que hoy día conocemos popularmente como cristianismo histórico. Y la pregunta que nos estábamos haciendo en esta serie es si de esta secta ganadora que representa el cristianismo, representa el criterio genuino de Yeshua y de su enseñanza, o es una versión gentilizada. Y el hecho de si aquellas otras sectas cristianas que no ganaron en Nicea, alguna de ellas, representa la enseñanza genuina de Yeshua, aun cuando hayan perdido en aquel proceso de debates teológicos que se dan hasta que se define la teología cristiana en Nicea? Podemos decir que una cosa es ahora mismo las religiones, digamos, de las masas, y otra cosa es lo que se enseña sobre la religión, el cristianismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento en las universidades, tanto protestantes, católicas, ortodoxas y judías. En líneas generales, lo único que se busca es la historia. Y en líneas generales, salvo algunos, digamos, muy recalcitrantes que intentan defender unos puntos, digamos, la virginidad de María o algunas cosas de este estilo, que intentan defenderlo a capa y espada, en líneas generales se va logrando entre los estudiosos, lo cual no quiere decir que llegue al pueblo todavía, una imagen de Jesús con una serie de puntos en la que normalmente están casi todos de acuerdo. Y esa imagen concuerda más con el Jesús judío que con cualquier otra. Bueno, la pregunta es ¿cómo y por qué una secta judía perdida en Israel casi de repente, aparentemente, decide constituir una lista de libros sagrados que rompe
con la matriz de la que proviene, es decir, rompe con el judaísmo declarándose como una religión distinta. Por una razón digo que rompe, porque algo que se va separando de una matriz judía. El cristianismo al principio nada más que es judío y judío y judío, con una sola diferencia. Quienes son cristianos confiesan solo que el Mesías ha venido ya y que ese Mesías es Jesús. Se acabó la diferencia. Todo lo demás es igual. Y todo lo demás es desarrollo. Ese desarrollo es el cristianismo. Nunca el cristianismo empieza con Jesús. De ningún modo. Porque Jesús nunca rompió su religión. Ni nunca tuvo intención de fundar nada de eso, como lo podréis ver si leéis a fondo los evangelios. Y ni siquiera Pablo, diría yo, es el fundador del cristianismo, como incluso yo, hasta que me he pasado 3 años y medio estudiando a este personaje. Ni siquiera Pablo es tampoco el fundador del cristianismo, aunque ponga grandes fundamentos. El cristianismo es un movimiento que se va haciendo con muchos padres y con 2 fundamentos, es decir, Jesús por un lado y Pablo por otro, fundamentalmente, con muchos padres a lo largo de 4 siglos, como poco. No solamente hay que conocer el contexto de esta lucha fuera de Israel, también hay que conocer el otro contexto dentro de Israel y del judaísmo. También analizamos cómo Yeshua entendía el monoteísmo y cómo calificó el mandamiento más grande de todos, el Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. También vimos cómo Yeshua, que era maestro de Torá, define la idea de Dios como Echad, no simplemente como uno, sino único. Explicamos el concepto hebreo de Dios y establecimos ciertas evidencias bíblicas de las implicaciones que tiene conocer, por ejemplo, la diferencia entre título y nombre propio, especialmente en lo relacionado con el Dios de Israel. Y esto es sumamente importante por la razón de que en el mundo no judío, Dios no significa un título que representa atributos de poder, fuerza, soberanía o de jurisprudencia, sino que significa solamente divinidad. Son 2 mundos y mentes totalmente diferentes. Vimos el principio del concepto de agencia divina, lo que conocemos como el principio de la agencia divina. Y esto es importante porque para los profetas hebreos, la existencia de millones y millones de seres celestiales de diferentes categorías son seres celestiales, pero no divinos, capaces de materializarse en forma humana, pero no siendo seres humanos. Son espíritus que Dios creó para que fueran representantes suyos en la creación y especialmente en su relación con los seres humanos. Vimos que cuando Dios envía a estos seres a cumplir alguna misión, los convierte en un agente de Dios. Y en la mente judía, todo el que actúa como un agente de Dios se convierte en una extensión legal de Dios, se transforma en una manifestación legal de Dios. El Talmud, por ejemplo, preserva esta tradición de los profetas y en el folio 42a que dice: El emisario de una persona se considera igual como si el enviador mismo lo hiciera. Lo que una persona realiza en función de otra se considera como si el que lo envió lo esté realizando. Y esto precisamente se ve en la Parashá Bo, como en la orden del sacrificio del Corbán Pesaj. Dice la Torá
que al 14º día del mes de Abib se separaba el cordero, y toda la congregación de Israel tenía que sacrificar el cordero o degollar el cordero. ¿Cómo es que toda la congregación va a sacrificar el cordero? Es posible llegar a pensar que cada persona vaya haciendo pequeños cortes al cordero hasta que pase toda la congregación, pero además de ser absurdo, lo prohíbe la Torá por hacer sufrir al animal. Pues el corte debe ser rápido y sin sufrimiento. La respuesta es que se enviaba a un emisario que actuaba en nombre de toda la congregación. El emisario de una persona se considera igual como si el enviador mismo lo hiciera. Por eso, en este sentido, podríamos dar muchos más ejemplos, pero debe de quedarnos la idea que donde actuaba un emisario o un ángel es como si actuara Dios. No en un sentido real, sino en un sentido legal. Por lo tanto, podemos decir que a Abraham, Yuhei Bab Hei, se le apareció y le ordenó salir de su tierra e ir a la tierra que él le mostraría. Eso es cierto, pero no fue Yuhei Bab Hei, fue un emisario que Dios envió, un ángel, para encomendarle esa misión que Dios le ordenó. La Biblia dice que Dios se le apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Pero eso no fue que el Eterno estaba allí. Fue el Malaj, el ángel, representando a el nombre, a Hashem. De igual modo, al sacarlos de la tierra de Egipto, no fue Dios propiamente dicho quien fue y los sacó, sino un representante, un malaj, el ángel del pacto. Hay ocasiones, incluso, en la Escritura, que Dios permite que incluso su nombre, Yuhei Bab Hei, sea usado por ese emisario que Él envía para actuar en lugar suyo. Y la Torá no solamente atribuye las palabras y las obras de ese agente emisor, sino también le atribuye la presencia misma de Dios en ese enviado. Y por eso es que el agente se vuelve lo mismo que el emisor, que lleva su nombre. Dice la Torá en el libro de Shemot, Éxodo: Yo envío mi ángel, mi malaj, delante de ti, para que te guarde en el camino, para que te traiga al lugar que yo te he preparado. Sé prudente delante de él y obedécele. No le seas rebelde, porque él no puede perdonar tu rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, que legalmente Hashem, el nombre, está presente en ese ángel. Por lo tanto, resistirse a un emisario de Dios es resistirse a Dios. Desobedecer a un emisario es desobedecer a Dios. Recibir a un emisario es recibir a Dios. Ver a un emisario equivale a ver a Dios. De hecho, la Torá nos dice que los hijos de Israel vieron al Dios de Israel. Enseña que no solamente vieron al Dios de Israel, sino que comieron con el Dios de Israel. Le vieron con rostro, pies y manos. ¿Pero cómo va a ser eso? Pues también sabemos que si viéramos a Dios moriríamos. Y en Juan 1:18 dice que ningún hombre ha visto jamás a Dios. ¿Cómo entonces explicamos esto? Esto es perfectamente explicable con una mente hebrea de aquellos años. Con una mente judía se puede explicar todo esto, como ya vimos anteriormente. Vieron al emisario de Dios, rodeado de poder y gloria, que llevaba en sí mismo el nombre de Dios.
Un ejemplo de esto lo vemos en 2 de Samuel 24, verso 15. Y envió el Señor pestilencia en Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: «Basta ahora, detén tu mano». Entonces el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Y David dijo al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo: «Yo pequé, yo hice la iniquidad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre». Aquí tenemos a 2 ángeles. Uno, el ángel que lleva el nombre del Eterno, y el otro es el ángel auxiliar encargado de ejecutar el juicio. Cuando dice que el Señor, Adonai, Hashem en el texto hebreo, se arrepiente del mal, no es realmente Hashem, sino el ángel del Eterno, que lleva el nombre del Eterno para esa misión encomendada. Y este ángel es tan poderoso que lleva el nombre de Dios, y esto fue lo que David vio. Este ángel se materializó a los ojos de David, y por eso dice que David le habló a Hashem. ¿Por qué? ¿Cómo podría ver David a Dios si vimos anteriormente que está escrito en la Torá y el Nuevo Testamento que a Dios nadie le ha visto nunca? ¿A qué Hashem vio David y qué Hashem habló David? Entonces, ¿cuántos Hashem hay? ¿Cuántos dioses hay? El monoteísmo hebreo establece que hay un solo Dios. No 2, no 3, no 30, ni 365. Hay un solo Dios único y verdadero. Por lo tanto, ese Dios uno y único se comunica con el hombre por medio de emisarios, los ángeles quienes actúan como sus agentes, emisarios en las diferentes misiones que Dios les envía, llevando el mismo nombre del Eterno y siendo vistos como una extensión misma de Dios, no ontológica, sino jurídica. Por lo tanto, en los días de Yeshua, el monoteísmo que fue explicado por él fue el Dios uno y único, y las extensiones o manifestaciones jurídicas de Dios a las que se les conceden personificación de Hashem de forma legal y representativa. Pero no podemos confundir al enviado con el enviador, pues los une la misión, pero los separa la inmensidad de la divinidad, la eternidad e inmortalidad, que solo es un atributo del Dios uno y único. Y tan profundo es este principio que ya vimos que en los días de Yeshua, en una narrativa etiológica, en la tradición joanina, el apóstol Felipe le dice al maestro: «Muéstranos al Padre, y nos basta». Pero ¿cuál fue la respuesta de Yeshua? Le dijo: «Tanto tiempo hace, Felipe, que estoy contigo, y vienes ahora con esa afirmación. ¿No te has dado cuenta que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre?» Juan 14, 8-10. Pero hay que tener claro cómo interpretar esto, porque esto es expresado entre judíos. No podemos afirmar de aquí que Yeshua se igualaba al Padre, sino que Yeshua era un agente, un enviado, el enviado. El último representante de Dios en la historia de Israel y la humanidad, y consecuentemente Dios está en él, y verlo a él, a Yeshua, es ver jurídicamente al mismo Dios. Para
el momento de la vida de Jesús, divino, era un hombre con un especial contacto con la divinidad, pero era un hombre. Después de Nicea, divino quiere decir que es de la misma esencia el Hijo que el Padre, la misma esencia, lo cual es totalmente distinto. Y además tiene que haber preexistido desde toda la eternidad. O sea, no tiene que ver nada una cosa con otra. El último representante de Dios en la historia de Israel y la humanidad. Y consecuentemente Dios está en él. Y verlo a él, a Yeshua, es ver jurídicamente al mismo Dios. Por eso, cuando ese agente representante actúa en nombre de Dios, este puede también llevar su nombre, Yu-Hei-Ba-Hei, también. Leemos en el texto hebreo que en Sodoma Hashem envió fuego de Hashem. ¿Cómo va a ser eso? ¿Significa que hay dos Hashem, dos eternos? Por supuesto que no. Eso significa que en ese representante legal que estaba ahí en la tierra para cumplir el juicio de Dios, reposa la autoridad divina, expresada en uno de los nombres de Dios ante el ejercicio de su misión. Y eso mismo se encuentra en Zacarías 3, como vamos a ver. Aunque antes, por bien de la comprensión de muchos, recordamos que Yu-Hei-Ba-Hei es el nombre propio de Dios. Hashem, traducido como el nombre, es un término en hebreo para referirse a Dios, traducido como Elohim y Señor como Adonai, para no pronunciar su nombre Yu-Hei-Ba-Hei, que por otro lado nadie sabe la pronunciación exacta. Y todos estos títulos y nombre propio para referirse al Dios de Israel nos lo encontramos por toda la Escritura, siempre que sea una traducción que tenga en cuenta estos conceptos. En Zacarías 3, donde dice que Hashem estaba al lado del sumo sacerdote y al otro lado del sumo sacerdote se encontraba Hasatán, y llega un punto en el que Yu-Hei-Ba-Hei, que está al lado del sacerdote, le dice a Satanás: que Yu-Hei-Ba-Hei te reprenda. ¿Cómo Yu-Hei-Ba-Hei va a necesitar de Yu-Hei-Ba-Hei para reprender a Satanás? Lógicamente, este Yu-Hei-Ba-Hei no es Yu-Hei-Ba-Hei o Dios, sino que es un malaj, un ángel que lleva el nombre de Yu-Hei-Ba-Hei en representación suya. Y al decir Hashem te reprenda, significa que él mismo es una extensión de Hashem. Por tanto, en el monoteísmo bíblico nos encontramos con afirmaciones muy tremendas. A veces, estos emisarios de Dios reciben el nombre de menra o palabra, término que se tradujo al griego como logos. Logos es la palabra de Hashem, la palabra de Dios en el judaísmo. Por lo tanto, y según estamos analizando, un emisario es la palabra de Dios en acción y una extensión de la palabra de Dios, porque la lleva, la conoce y va con él. En el monoteísmo bíblico escuchamos expresiones como vino la palabra de Dios a, o la palabra hizo esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es la palabra? ¿Menra o logos? Es el asunto que Dios transmitió al emisario. Palabra, dabar, significa el asunto que Dios le confió al emisario. Eso significa en hebreo el dabar, el asunto que Dios le confió al emisario. Y lógicamente, la palabra misma codifica el pensamiento de Dios, la idea, el mensaje de Dios. Es decir,
que cuando la palabra de Dios es colocada en la boca de un profeta, un emisario, ese emisario se convierte en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios porque la lleva, la representa. Y finalmente, cuando ese propósito que Dios entregó a ese emisario se cumple, se dice que la palabra se volvió templo. La palabra se volvió un tabernáculo. La palabra se hizo carne. La palabra se cumplió. La palabra no cayó a tierra. Algo similar a cuando humanamente decimos nuestro sueño se hizo realidad. Es decir, que cuando vemos algo concretado, realizado, hecho, lo que teníamos en nuestra mente se hizo realidad. Y cuando contamos nuestros sueños a otra persona, le estamos transmitiendo el sueño a él. Antes de compartir mi idea, ¿dónde estaba mi idea? Esa idea está en mí. Pero después, yo se la transmito a él, le entrego, le paso el sueño a él. Así que cuando en el Evangelio de Juan leemos «El Verbo se hizo carne» y lo interpretamos como estamos indicando, todo se vuelve mucho más enriquecedor. Pues ese es el mismo concepto en la mente hebrea. El Dabar, el Menrá, el Logos, la palabra. Es un sinónimo de la presencia divina, pero no un sustituto de Dios. No es algo diferente de Dios, como si la palabra fuese algo separado de Dios. Por ejemplo, en los profetas está escrito: envió su palabra y lo sanó. Quiere decir que su presencia, su menrá, su malaj, el emisario que llevaba la palabra encomendada para traer sanidad, lo sanó en nombre de Dios. En el Salmo 174, verso 7, se relaciona la palabra de Dios con el templo, con la presencia de Dios. El ángel que Dios envía para supervisar el templo. Dice la Escritura: prendieron fuego a tu santuario, donde habita tu palabra. ¿Quién es ahí palabra? Es el ángel que Dios envía para cuidar los asuntos que ahí se estaban dando. Cualquier persona puede comprobar en las traducciones cristianas para ver cómo los traductores hacen un tremendo esfuerzo para ver cómo traducen esto. Una versión dice: prendieron fuego a tu santuario, el lugar donde tú habitas. Otra dice: prendieron fuego al santuario de tu nombre. Otra dice: prendieron fuego a tu santuario, dedicado a tu nombre. El texto hebreo simplemente dice: profanaron el templo donde habita tu palabra. La palabra representa la presencia divina que estaba jurídicamente en el malaj, asignado al templo. Por lo tanto, por ese mismo principio, la palabra y Hashem son sinónimos, no porque sean dos entidades diferentes, sino porque la palabra es la personificación de la presencia divina. Para el monoteísmo hebreo, la palabra, que es una expresión del Eterno, que está siempre presente en el Eterno y que es una extensión de la voluntad del Eterno, cuando sale y es dada a un representante, ya sea celestial o terrenal, ese representante se vuelve palabra. Lleva la palabra, revela la presencia del Eterno, donde quiera que vaya, pues el nombre del Eterno está en el emisario. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta esta forma de monoteísmo que existía en los días de Yeshua.
Estos emisarios celestiales jugaron un papel trascendental en la economía divina desde la creación hasta los días de Yeshua. Filón de Alejandría fue un filósofo de origen judío con una mentalidad helenista a final del primer siglo antes de Yeshua. Y habló y escribió de estas cosas en su teología. El término para agente que él usó fue logos, y lo estableció al punto de establecerlo como la primera creación de Dios, y debido al factor agencia, fue visto no solamente como una expresión, sino como una misma extensión de Dios. Y fue Filón quien consideró que la primera creación de Dios fue el Logos, y que hizo al hombre conforme a la imagen y semejanza del Logos. Porque en su razonamiento, siendo Hashem infinito, eterno, invisible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, es imposible que el hombre haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios, porque Dios no tiene imagen ni semejanza conocible. ¿Qué hizo Dios entonces? Según Filón, se contrajo a sí mismo. Creó la palabra, el Logos, y por medio del Logos hizo el universo, porque el Logos era la palabra que iba creando ese proceso creativo. Y de esta manera, para Filón, el Logos es la imagen real del Dios invisible. El Logos representa el intelecto, la mente de Dios, y consecuentemente proviene de Dios. El Logos es la facultad de la percepción de Dios, lo que hace que Dios piense, la capacidad para saber qué conviene y qué no conviene, para saber a priori y a posteriori. El Logos es el lenguaje interno de Dios, lo que expresa su naturaleza. Y cuando Dios decide poner en los labios de un emisario escogido su palabra, su Logos, ese emisario se vuelve Logos, se vuelve palabra, y por tanto, una extensión de Dios mismo. Y de ahí que la palabra lógica proviene de Logos, es decir, la facultad que un hombre tiene para elucidar, pensar, reflexionar, comprender o relacionar una cosa con la otra. Y todo este pensamiento es judío y encaja perfectamente con el Evangelio de Juan. ¿Cuál era desde esta perspectiva el pensamiento más profundo que Dios tenía en su mente? ¿Cuál era el dabar, el asunto sobre el cual Dios, usando una figura antropomórfica para que nosotros podamos entender qué cosa era lo que Dios reflexionaba en su interior? ¿En qué cosa pensaba Dios antes de la creación de todo y por la que Dios tenía predilección? Pensemos en eso. Pero para los filósofos griegos, que formó parte del contexto exterior de la zona judía, Logos vino a ser lo que para el mundo judío es la sabiduría, la inteligencia. En Proverbios capítulo 3, verso 19, Salomón dice: Con sabiduría el Eterno fundó la tierra, y con inteligencia el Eterno firmó los cielos. La mente y pensamiento hebreo personifica las cosas para que podamos entender mejor los conceptos. Usando una licencia poética del profeta Salomón, el gran rey de Israel,
personifica la sabiduría convirtiéndola en una persona separada de Dios a través de la cual Dios crea el universo. Por ejemplo, hablando lo que en el mundo filosófico es logos, en Proverbios capítulo 8 dice: Desde el principio, el Eterno me poseía. Desde antes de que empezara sus obras, desde el principio mismo fui establecido. Desde antes de que la tierra existiera. Fui engendrada antes de los abismos, antes de que existieran los grandes manantiales. Fui engendrada antes de que se formaran los montes y las colinas. Aún no había creado Él la tierra, ni los campos, ni los primeros granos de arena del mundo. Ya yo estaba allí. Mientras Él formaba los cielos y trazaba el arco sobre la faz del abismo, mientras afirmaba las nubes en las alturas, mientras reforzaba las fuentes del abismo, mientras establecía los límites del mar para que las aguas no traspasaran su cauce, mientras afirmaba los fundamentos de la tierra, yo estaba a su lado, ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días, disfrutando siempre de su presencia, regocijándome en la tierra, su creación, deleitándome con el género humano. La personificación de la sabiduría no significa que en la mente del profeta hebreo existía una persona real llamada Jogmá, o Dabar, o Logos. Para muchos filósofos griegos es otra cosa. Sócrates, por ejemplo, afirmaba en sus clases que la sabiduría es divina y pertenece, entre otras cosas, a los dioses. Y la escuela de filosofía de los estoicos, que todavía estaba activa en los días de los apóstoles, la sabiduría fue vista no solamente como un atributo divino, sino que también pertenece al intelecto humano. Y así muchos vieron en la sabiduría no una personificación, como hacían los profetas hebreos, sino como una diosa, una realidad existencial ontológica. Mientras que en la mente hebrea la sabiduría no es algo que existe independientemente de Dios, sino que es algo intrínseco en Dios. Lógicamente, solamente podemos recibir la naturaleza del intelecto y la habilidad del pensamiento lógico, la habilidad de sabiduría, como un regalo de Dios, porque Dios es el único que tiene real sabiduría y, por lo tanto, el único que puede darla. Por eso dicen los libros hebreos que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que se la va a dar. Por eso, todo está claro en la mente hebrea, pero no es así en la mente helenista, donde la sabiduría se relaciona como una divinidad, como un intermediario entre Dios y los hombres. Por lo tanto, cuando estamos hablando del mundo no judío, algunos maestros no judíos relacionaron a Yeshua con la sabiduría como una entidad separada de Dios, mientras que en la mente hebrea, Yeshua y la sabiduría es una personificación, una extensión de Dios. Por ejemplo, de Yeshua dice el rabino Pablo, el Mesías: Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:18. Pero no como una entidad separada, consustancial e independiente de Dios. En ningún lugar, ni en Pablo, ni en el resto de estudiantes de Yeshua, que aunque personificaban la sabiduría y la relacionaron con Yeshua, nunca hicieron de Yeshua la sabiduría misma. El profeta Isaías, hablando precisamente del Mesías, dice: Dios va a derramar sobre él espíritu de sabiduría. Isaías 11:2. Espíritu de conocimiento, de poder, de temor de Dios, pero no dice que Yeshua sea la sabiduría como una existencia separada o independiente de Dios.
Yeshua es la imagen de Dios, y en él se revela el poder y sabiduría de Dios. Pero una cosa es ser la imagen, y otra cosa es ser el cuerpo que proyecta, es decir, la imagen misma que proyecta la imagen en la sustancia. El agente es la proyección. La teología de Pablo, que no contradice a la teología de Yeshua, tenemos una declaración teológica extraordinaria y maravillosa, y no se puede negar. En Yeshua, dice Pablo, encontramos la revelación más extraordinaria y posible de la sabiduría de Dios que pueda ser revelada al ser humano. No hay profeta, no hay ángel, no hay creación alguna que pueda expresar la totalidad de la gracia, del poder y de la sabiduría de Dios como lo encontramos en Yeshua. Y por eso, Yeshua dice: El que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me envió, y el que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Mateo 10:40, Lucas 10:16, Juan 13:20. El hecho de que se relaciona Yeshua con la sabiduría de Proverbios, y la sabiduría de Proverbios se personifica como preexistente a todas las cosas, el principio de la creación de Dios, eso no significa que Yeshua es la sabiduría preexistente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos en el principio era el Logos, la palabra, el Dabar, y que esa palabra se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros. Hay que tener mucho cuidado al interpretar que Yeshua estaba al principio con Dios y que todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y por él fueron hechas. Porque si tomas eso y lo sacas de su contexto hebreo original, que viene de la palabra hebrea dabar, que viene de menra, vas a llegar a conclusiones totalmente diferentes a lo que él quiso decir originalmente. Pero los teólogos cristianos, en un momento dado, sacaron estas ideas precisamente de su contexto original y llegaron a la conclusión de que María, por su condición de ser madre de Dios, según ellos, es el lugar donde ahora reside la sabiduría por el milagro de la encarnación. Pero para Yeshua y para su madre, y para el judaísmo en general, la Torá es la verdad de Dios. Y la sabiduría y la verdad de Dios se manifiesta en sus emisarios y de forma extraordinaria y final en la persona del Mesías escogido de entre muchos, Yeshua. Y es por eso que se dice: En el Mesías, Dios derramó espíritu de conocimiento, de poder, de sabiduría. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Isaías 11:2. Por tanto, cuando estamos tratando el asunto del monoteísmo, tenemos que recordar que en el tiempo de Yeshua había estas dos formas de tratar el monoteísmo, y es por eso que ahora puedes comprender que los libros hebreos dicen que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los patriarcas, a los profetas, en esos postreros días nos estaba hablando también por Yeshua. Y esto nos pone en una posición donde hay que entender un asunto clarísimo que difiere totalmente del concepto griego. Y es
el concepto hebreo de preexistencia. ¿Preexistió Yeshua? ¿Preexistió el Mesías? ¿Es Yeshua Dios? ¿Por qué volvemos a una pregunta que a todas luces hemos resuelto? ¿Es Yeshua Dios? Responderemos a estas preguntas en la segunda parte del capítulo 9 de la historia detrás del Mesías.